Saludos dominicanos y dominicanas, sobre todo a nuestros seguidores del canal de YouTube PLD en línea y nuestros compañeros de partido. En esta ocasión vamos a hablar de medio ambiente en la sección de paneles. Hoy tenemos los expertos de nuestro partido quienes saben qué está pasando en la actualidad con las políticas públicas de medio ambiente. Hoy vamos a conversar con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y miembro del Comité Central de nuestro partido, Alfonso Ureña. Además tenemos los subsecretarios Francis Cuevas y Salvador Rivas. Ellos van a hablar amplio y profundo de esta preocupación que tiene la República Dominicana con el medio ambiente. Bienvenidos a Paneles. Gracias. La verdad que nos sentimos gratamente por estar acá con nosotros compartiendo este importantísimo tema. Primero quisiera aprovechar para felicitar pues a la Secretaría General, al compañero Charlie Mariotti por la innovación en este tipo de comunicación digital, esta plataforma, y por qué no también a la parte ejecutora, que es la parte operativa, que es su Secretaría de Comunicaciones. Pues ahí están los compañeros Joselito, Aristide y entre otros. La verdad que nos sentimos muy regocijados porque estamos en tecnología de punta y una comunicación directa con cada uno de los seguidores, como muy bien nos planteas. Así es. Para entrar ya en materia, porque es que el medio ambiente se ha convertido en una preocupación desde el más pequeño de la casa hasta el más mayor. ¿Cómo anda el medio ambiente en la República Dominicana a la fecha de hoy? Tú sabes que hemos siempre dicho en las discusiones que hemos haciendo de manera pública que lo más similar que se parece a las políticas públicas y el plan de gobierno del presidente Luis Abinader en materia de medio ambiente es al plan Giuliani para delincuencia, con exactamente los mismos resultados. La verdad que hemos visto y le hemos dado seguimiento a lo que son las políticas públicas que se plantearon hacer en el plan de gobierno establecido, y la verdad que cuando uno se sienta y le da lectura a todas esas ideas que ellos plantearon en un momento dado, pues me empieza a sonar y suena similar a como las promesas de las 600,000 casas que se iban a construir, y también la generación de empleo que se hablaron, de los 100,000 empleos que se hablaron. Entonces, básicamente son las mismas ideas que se hilvanan al aire, pero en la parte operativa, cuando se lleva a cabo, pues distan mucho de la realidad, y la finalidad de este espacio del día de hoy es darle fuego morado con esas ideas. O hablar la realidad, lo que está pasando. Así es. En sentido general, porque no se está dando pie con bola en lo que se ha prometido. Así es. Y lo que se criticaba del pasado gobierno. Dime, Francis, ¿qué tú entiendes que está pasando actualmente con el medio ambiente en nuestro país? Que como hemos hablado, es una preocupación desde el más pequeño de la casa hasta el mayorcito. Mira, como bien apuntaba Alfonso, nosotros estamos en un periodo de retroceso en materia de lo que son las políticas públicas en materia de medio ambiente. Nosotros ahora mismo, y te digo porque estamos en constante comunicación con todos y cada uno de los procesos que maneja el Ministerio de Medio Ambiente. Y ahora mismo se pudiera decir que hay un freno de lo que tiene que ver con la inversión pública y de los proyectos de desarrollo, porque no hay una respuesta directa y a tiempo oportuna por parte del ministerio a los diferentes procesos que tiene que manejar la población dominicana. Como ustedes saben, la ley 6400 establece que para el desarrollo y la ejecución de diferentes proyectos usted tiene que contar con una autorización ambiental. Ahora mismo estamos hablando de retrasos de 3, 4, 5 meses para que una empresa que quiera una autorización ambiental la visiten para obtener ese primer paso, que es una visita de análisis previo. Tenemos 3 y 4 meses de retraso y no hay una respuesta. Tú te cansas de llamar al ministerio y nadie te puede decir cuándo te van a visitar. Y lo que sabemos, por ejemplo, que posteriormente a eso viene una visita, una emisión de unos términos de referencia, que son los lineamientos generales para tú poder
elaborar una evaluación ambiental se toma muchísimo más tiempo. Realmente es una problemática que está afectando al sector construcción y al sector empresarial a nivel general con estos desaciertos y esta incertidumbre que tiene la población por la respuesta que debe dar el Ministerio de Medio Ambiente. Ya que tú mencionas ese tema de los retrasos, ¿verdad? Uh-huh. En comparación a años anteriores, ¿cómo está la capa vegetal en nuestro país actualmente? Mira, este gobierno se comprometió a través de su programa de gobierno a elevar lo que era la capa vegetal a través del desarrollo de un sinnúmero de planes, que dicho sea de paso, el Partido de la Liberación Dominicana en sus gobiernos a través de diferentes programas que ejecutó nuestro gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana encabezado por el presidente Medina, planes de siembra que aumentaron la cobertura boscosa del país. Ahora lo que tenemos es una reducción, porque a inicios de este gobierno y ahora mismo el pasado reciente, si puede recordar cada uno de ustedes, Alfonso, Salvador, de la ocurrencia de un sinnúmero de incendios forestales que han reducido de manera significativa la cobertura boscosa en las principales áreas protegidas de nuestro país. Podemos citar la Sierra de Bauruco, que estuvo encendida más de un mes de forma ininterrumpida, y este gobierno fue incapaz de dar una respuesta a tiempo para controlar esos incendios, donde hay un sinnúmero también de situaciones que afloraron con relación a esto ante la incapacidad y la falta de personal que tiene el ministerio para dar respuesta a este tipo de asuntos. Quisiera hacerte un hincapié en ese sentido para ampliar un poco el tema sobre la cobertura boscosa, que es bastante importante, y fueron de las primeras los primeros logros que el gobierno trató de señalar en su primer discurso de gestión del primer 27 de febrero, realizado por el presidente Luis Abinader, donde, si ustedes recuerdan, amigos, entrando a lo que es la cobertura boscosa, se había señalado y se había pues expresado como un logro lo que fue la plantación de más de 10 millones de árboles en un intervalo de 18 meses. Cuando hablamos de 10 millones de árboles, pues para cualquier ciudadano es un número grande, que se puede pensar que hay un buen desempeño. Pero si hacemos ese mismo ejercicio en los años anteriores, utilizando el mismo argumento de cada 18 meses, pues nos encontramos que en los gobiernos del PLD y del presidente Danilo Medina, el promedio de plantación rondaba entre 16 y 17 millones de árboles en ese mismo periodo de cada 18 meses. Cuando el gobierno del presidente Abinader pues señalaba como un logro solamente apenas 10 millones. Y de hecho, como también planteaba Francis, esta misma disminución en la capa boscosa, que según la cifra pasó de 43.6% a un 42.8%, representando 0.8%, también pudiera señalar un dato pequeño, pero si lo circunscribimos que sobre dimensión territorial, podríamos decir que el Distrito Nacional tiene alrededor de 91 kilómetros cuadrados. Para que tengan una idea de lo que se ha perdido desde el año 2020 al 2022 en cobertura boscosa, estamos hablando que son 4 veces el Distrito Nacional. Increíble. O sea, lo que es la región del Distrito Nacional, si la colocamos una de la de otra, son 4 distritos nacionales que se han perdido de cobertura boscosa en los últimos 2 años. Y si tomamos en cuenta que ha disminuido lo que son las plantaciones de árboles, pues damos ya al traste de por dónde están dando el cuidado de nuestros recursos naturales. Y no es que no sucedan los incendios, porque son fenómenos que se dan por razones estacionales y condiciones climatológicas específicas. Es que no se tienen las previsiones necesarias para evitar la propagación de los incendios y remediar luego que se den los incendios de manera adecuada para reponer esa cantidad de árboles que se han quemado y evitar que los incendios se sigan propagando. Es que no y también apagarlos. No tienen el personal, Salvador. Exacto, no tienen el personal ni se han preocupado por incrementar la tecnología para
el acabar con los incendios cuando se están Ellos se concentraron en cancelar al personal del Ministerio de Medio Ambiente, un personal que ha sido formado durante muchísimo tiempo. Fíjense lo que pasó ahí, que nosotros lo debatimos en un programa en Cabarete, el incendio forestal que se dio ahí, una zona turística. Sí, y señalando eso que mencionas del incendio de Sierra Bauruco, que pasó en enero pasado, que duró 30 días. No, desde diciembre. Sí, 30 días duró. Eso, según las estimaciones satelitales, ronda entre 85 kilómetros de área afectada, según las mediciones realizadas por expertos. Podemos decir que ese incendio, mal manejado por la gestión de este gobierno, pues representó que se quemó en 30 días en Sierra Bauruco un distrito nacional. Exacto. Por la mala gestión. La pérdida de toda una biodiversidad única como la que existe en el Parque Nacional. Hay zonas que ya están claramente definidas donde pueden provocarse los incendios, entonces tú tienes que preparar esa zona, incluso cortar árboles, crear canales específicos para que los incendios no se propagan. Pero eso es el trabajo, y si tú no tienes personal, si tú estás cancelando lo que guardan el bosque, por ejemplo, ¿cómo vas a controlar? El AMPA ha hecho cancelaciones masivas y casi todo en todas las instituciones del Estado, y es técnico especializado. Y es preocupante que las personas que están especializadas sean las que están saliendo del Estado por una diferencia política. Es algo que es preocupante ante todo el país. Vamos a una pausa y retornamos con más de paneles, y esta ocasión hablamos de medio ambiente. Ya vuelve. En la escuela de nuestro sector estarán abiertas las votaciones rumbo a la consulta del 16 de octubre. De vuelta. Retornando a paneles, continuando hablando del medio ambiente, pero tú me dejaste un tema suelto que me preocupó. El tema de las cancelaciones masivas. Pero también hay como una alza ahí en el presupuesto. Háblame un poco más de eso, porque es mucha la diferencia del gobierno de Danilo Medina con estos 2 años solamente del gobierno de Luis Abinader y su equipo del PRM. Bueno, puedo decirle que, según declaraciones del mismo ministro Seara Hatton, en una reunión que se realizó, pues se habló de que él, al ver la nómina del Ministerio de Medio Ambiente, lo primero que le pidió autorización o luz verde al presidente de la República para hacer un saneamiento en la nómina. O sea, que aparentemente lo que encontró pues no habla muy bien de lo que se había articulado, de que en este gobierno, en esta gestión, iba a haber un control pues en presupuestal, en la nómina. Y vamos a darle alguna cifra, porque eso es lo que le gusta a la gente, la cifra, ¿no? Por eso es que el ministro Seara Hatton estaba destituyendo con un coronel que decía aparece de la silla. algo bastante fuerte, y en la figura de esta persona, que será lo que habrá era una persona respetada. Es muy fuerte ver que tomaran ese tipo de actitudes, obligando a un personal a salir de una institución donde estaba prestando servicio. Yo siempre he dicho, el que está dentro de la institución prestando servicio, entendemos que está cumpliendo su rol. Simplemente, aunque sea a cumplir horario, pero está haciendo un rol. Y disminución de presupuesto y aumento de nómina. Vamos a compartir. Disminución de la empleomanía. No. Como que ahí no me cuadra. Vamos a compartir la información con datos precisos. Dame los datos. En el año 2020 había alrededor de 3.125 empleados fijos, en la nómina de empleados fijos, y al año 2022, a junio del año 2022, pues estos 3.125 pasaron a 3.900 empleados, lo que representa un incremento de más de 800 empleados en esta nómina. Y saben que 27%. El presupuesto mensual, antes se gastaban alrededor de 80 millones de pesos de manera mensual, y ahora pasó a casi 100 millones de pesos, para un incremento de más de 20 millones de pesos de manera mensual en solo pago de nómina. Lo que deberíamos tener es realmente, teóricamente, esa cantidad de incremento de personas de manera operativa en un beneficio para el medio ambiente, cuando ha sido, de acuerdo hasta los rankings internacionales, totalmente lo contrario. Mira, y tú hablas ahí del personal fijo, porque si hablamos del personal contratado, estamos hablando de que al 2020, cuando
el Partido de la Liberación Dominicana llevaba los destinos de la nación, estamos hablando de 54 solamente personal contratado. Ahora nosotros estamos hablando de un total de 521 empleados contratados. Eso es más de un 900 y pico % por encima. Entonces, cuando tú ves que asociaciones como el AMPA están hablando de cancelaciones masivas de personal técnico, eso te hace inferir a ti que los nombramientos que ellos han realizado han sido no de personal técnico, no de un personal que ha sido formado anteriormente. Entonces, eso te llama a ti a la incertidumbre de que si es lo que están haciendo es política con los nombramientos desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Está claro, eso es evidente. Está más que claro, porque así lo indica el más reciente índice de desempeño ambiental realizado por las prestigiosas universidades de Yale y Columbia, donde destaca que la República Dominicana ha caído en este índice 15 posiciones. Desde el año 2020 al 2022, 15 posiciones. Eso es una barbaridad, que solamente en un periodo de 2 años este desgobierno del PRM haya llevado a que la República Dominicana disminuya 15 posiciones, pasando de la posición número 74 a la posición 89. Entonces, fíjate el contraste. Aumento de la nómina, aumento de la empleomanía, cancelaciones paralelamente con eso. Pérdida de la y cobertura. bajo desempeño. ¿Qué significa? Que se están sacando los técnicos, se están cancelando los técnicos verdaderos para entrar gente, lo que le llamamos botella. Botellas no, son botellones en este gobierno. Bueno, sí, botellas porque- no, Sí, botellas porque no. la nómina botella vienen Cuando con tú un me salario. Un 28% aumentó la nómina. No, y cuando tú me la mides casi 100 millones de pesos, tú no me estás hablando que se le está dando 5,000 y 10,000 pesos a un personal que no está no. calificado, y esta vergüenza nacional de bajar 15 puntos ante el medio ambiente, cuando en 2 años anteriores el gobierno del PLD protegía, y esa protección al medio ambiente ayudaba a la producción dentro de nuestro país, y podríamos decir que comíamos mejor también. Claro que Así sí, mismo, totalmente. señores, Y pero- queremos señalar que dentro de esa parte de lo que es la gestión del medio ambiente, también ha habido pretensiones, porque recuerden muy bien la pretensión en un momento dado de modificación de áreas protegidas. Ustedes recuerdan aquella pues fatídica proyecto que en un momento dado el senador de Atomayor pues depositó en la Cámara de Senadores, donde quería modificar los límites del Parque de los Haitises. No sé si lo recuerdan bien, Sí, pero claro. también más recientemente se han ocasionado también bullas, o sea, ha ocasionado ruido, así lo ha sindicado el periodista Marvin Desit en el Diario Libre, donde en la última actividad donde se estuvieron haciendo en Valle Nuevo, de 126 personas que estaban censadas para hacer el pago de la expropiación de los terrenos, más de 56 personas pues no figuraban en este censo, Eso que es un- fueron de los pagos que se hicieron un ahora. escándalo, un Fueron de los escándalo. pagos que se hicieron ahora, y el periodista Marvin Desit estaba, y así lo estableció en el artículo, solicitando las informaciones De pago. de las informaciones de pago, de los cheques y de los beneficiarios a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, y se quedó en el aire y tuvo que hacer la denuncia pública, y todavía al momento no se la ha dado. Mire, ese No es se lo van a dar un escándalo, porque un levantamiento que se hizo en la gestión de Francisco Domínguez Brito cuando fue ministro de Medio Ambiente, en donde se tomaron y participaron todas las asociaciones y organizaciones sin fines de lucro que protegen el medio ambiente, apegado a la realidad. Se hizo ese levantamiento para que entonces, porque no hemos hablado aquí en este programa, que uno de los principales personas que tiene que ver con los problemas que se están dando en Valle Nuevo, con que propietario de la mayor cantidad de terrenos ahí, lo nombró este gobierno como asesor de medio ambiente, ¿verdad? Para que entonces él se encargara de modificar ese levantamiento. Ahí es que nosotros tenemos que ir. Y esto debiera ser un escándalo. Y como aquí se controlan los medios de comunicación con la publicidad que se paga, aquí nadie habla de eso. Que esos son los temas que nosotros debiéramos estar discutiendo acá. El por qué y bajo qué criterios se modificó esa lista de beneficiarios, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado? Que todavía este gobierno ha postergado el desalojo de la parte de Valle Nuevo, y es constantemente
posponiendo y posponiendo una decisión que lo tomaron los gobiernos del PLD. De eso que nosotros tenemos que hablar. Y eso es lo que debiera la comunidad ambientalista estar hablando, pero no. Es que tú sabes que este gobierno lamentablemente no va a reconocer ni le va a dar continuidad a las obras ejecutadas en el gobierno del PLD que fueron muy bien aplaudidas, sobre todo el rescate de Valle Nuevo en la gestión de Francisco Domínguez Brito, para ellos no decir que le dieron continuidad a una obra del PLD, que todas las obras que están inaugurando, que le están dando seguimientos, son del gobierno del PLD, el gobierno que fue encabezado por Danilo Medina. Vamos a una pausa y continuamos con más de paneles, sobre todo hoy con medio ambiente. Ya vuelve. Queremos un diálogo franco y abierto contigo. Hablemos del país que queremos. Hablemos de los grandes temas nacionales e internacionales que nos preocupan y ocupan. Dialoguemos juntos en el PLD en línea. De vuelta. Retomamos aquí en paneles y hoy estamos hablando de medio ambiente. Todos recordamos ese 16 de agosto del año 2020 que el presidente Luis Abinader llegó en un Tesla, un vehículo totalmente eléctrico. Pero ¿qué pasa? Aquí como que no ha avanzado en materia de movilidad eléctrica y a mí me gustaría que estos expertos me hablen un poco de qué es lo que pasa en República Dominicana con el tema de la movilidad eléctrica, porque vemos que algunos del sector privado han incrementado ya el colocar en los parqueos, plazas comerciales, cargadores para ese tipo de vehículos, pero no avanzamos en ese tema. Ni siquiera el presidente está utilizando el Tesla. Mira, pensábamos que la parte de como tú muy bien señalas, el 16 de agosto, cuando vimos al presidente Abinader pues llegar en algo apoteósico. En este modelo que fue una sensación para todos. Claro. Fue algo muy loable ver un primer mandatario, pues hasta Elon Musk se hizo... No, él se entusiasmó y se hizo eco de señalando este fenómeno este logro que sucedió, pero la verdad que es un relato más, un apoyo más a la narrativa de este gobierno de crear un espacio de bienestar y de imaginario en las personas. Sin embargo, en la parte de la implementación operativa de esas acciones se quedan en el aire. ¿Por qué decimos esto? Vemos una comparativa y nos gusta a nosotros siempre nos gusta compararnos con los demás como país. Exacto. Y en este caso quiero resaltar algo de manera puntual de qué cosas se están haciendo en Estados Unidos con relación a lo que se hace aquí en República Dominicana, que son de los elementos que entendíamos que íbamos a empezar a ver de cara de políticas públicas por el presidente Luis Abinader. Bueno, Joe Biden, que es un defensor de lo que son los recursos naturales, pues emitió unas órdenes ejecutivas donde indicaba al gobierno central, autorizaba al gobierno central a hacer un desmonte en el uso de los vehículos de combustión. Y al año 2035, a partir de este año 2022, todos los vehículos que se compren del gobierno federal deben ser eléctricos. Y no solamente eso, sino que también las entidades, es decir, los edificios gubernamentales, deben también articular un desmonte en el uso de energía para crear colocar paneles solares, entre otros. Esas son acciones y políticas públicas que van desde el gobierno para impulsar el sector. ¿Qué pasa? Nosotros hicimos una verificación en la Oficina de Acceso a la Información Pública solicitando cuántos vehículos se habían adquirido desde que el gobierno llegó al gobierno del 16 de agosto del 2020 hasta la fecha. ¿Sabes cuánto se han adquirido? ¿Cuántos se han comprado? ¿Cuántos? El de Luis Abinader solamente, y no lo está usando. Pero Alfonso, fíjate. Pero yo quiero saber por qué es que él no lo está usando. Lo que ha sucedido aquí en el ámbito eléctrico va muy acorde con lo que es el ambiente mundial en este asunto, porque el tema de los vehículos, de la movilidad eléctrica es un tema mundial y nosotros no escapamos de eso. Pero ¿por qué aquí se está desarrollando a nivel privado mucho el tema de la movilidad eléctrica? Tal y como tú señalas,
vemos por donde quiera que hay Sí, Banco ya Popular, instalados plazas en comerciales. todos lados, o sea que Incluso se ha creado... el meme del otro día del señor que tiene su vehículo eléctrico, lo cargaba en su casa y dijeron que él tenía Sí, cargado. Pero fíjate, En la eso zona es una- colonial, en la eso zona es una colonial. iniciativa privada, pero fundamentada en legislaciones que se hicieron en el gobierno pasado, en los gobiernos pasados. Exacto. El Es decir, gobierno se del PLD, establecieron dígalo que en el gobierno los del gobiernos PLD. del PLD, pues, Eso. ¿cuáles son? Son los del PLD. Entonces, desde hace muchos años se estableció una regulación a nivel de incentivo para la importación de vehículos eléctricos que le elimina el 50% del pago de la primera placa. Eso ha motivado mucho a que en el país haya muchos vehículos eléctricos. Ahora, ¿qué tiene que hacer el Estado para motivar e incrementar el uso de ese tipo de movilidad? Como se está haciendo en el mundo entero. En los lugares donde se aplican políticas públicas, por ejemplo en el transporte colectivo, que es una necesidad imperiosa, ¿qué es lo que debe hacerse? ¿Cómo es posible que se abran corredores y se abran con vehículos de gasoil? Eso es contraproducente y no ayuda a lo que es precisamente el desarrollo de este tipo de iniciativas, como se está haciendo en los Estados Unidos. Y no que el gobierno la compre, sino que obligue que los que van a participar en las licitaciones tienen que fundamentarse en el uso de este tipo de movilidad, para de esa manera comenzar a incentivar. Incluso ya tiene que irse hablando hasta del uso del hidrógeno de la pila de combustible, porque por ahí es que comienzan a desarrollarse ese tipo de tecnología. Pero era lo que decía Alfonso, el Estado es el mayor comprador del país. O sea, el Estado tiene que garantizar que con las políticas públicas, que los vehículos que se compren del Estado sean vehículos eléctricos. Claro, Esto es también. una forma de cómo tú incentivar. Y se evita la corrupción con los combustibles que se da en las instituciones. Imagínate tú que los vehículos sean eléctricos, no hay como traficar con los combustibles, y sería pero no se quiere. un redundamiento a, Una reducción. Pero hay algo que es... al presupuesto, y que te permitiría a ti crear otro tipo de políticas públicas, políticas sociales, ayudas sociales sobre todo en este momento, Así donde nos estamos levantando de una pandemia. Bueno, queremos levantarnos de una pandemia, pero lamentablemente este gobierno nos ayuda y eso lo permitiría Pero, ser más, mira, lo más grave que un yo ahorro veo... de 100 millones de pesos más o Lo menos. más grave que yo veo desde el punto de vista ya del Estado que está pasando es la falta de planificación en esta área. ¿Por qué? Eso es. Fíjate, el incremento natural que se va a ir dando en el uso de la movilidad eléctrica, porque eso es inevitable. Es decir, el gobierno no puede evitar que la gente adquiera vehículos eléctricos a nivel privado. Entonces se va a dar un incremento. Eso que se planteó en los Estados Unidos de para 2030 ya tienen que creo que un porcentaje altísimo de los vehículos tienen que ser eléctricos en la producción. Eso es una señal demasiado evidente. En Europa hay un desmonte gradual del uso. Prácticamente a las ciudades no se va a poder entrar en un vehículo de combustión interna. Es decir, que allá se está utilizando la movilidad eléctrica de una manera masiva. Eso va a venir aquí. Ahora, ¿qué significa eso desde el punto de vista del consumo eléctrico? Eso va a ser un incremento de más de la mitad del consumo eléctrico nacional. Y estamos nosotros previendo eso que se va a dar. Eso. Imagínense ustedes un edificio donde el 30 o 40% de los que vivan ahí en ese condominio usen vehículos eléctricos. Eso es importante. Lo Incluso que tú hasta dices. la parte del suministro eléctrico Muy importante. que tiene que hacer la empresa distribuidora de energía, no van a estar en capacidad de hacerlo. Entonces, eso no se está haciendo ni se ha planificado. Eso es muy ya importante. tú me respondiste el por qué el presidente no está usando el Tesla. Es que le va a llegar muy cara la Esto es- factura. lo que yo estoy diciendo es muy grave. Déjame No, señalar- pero yo estoy diciendo. Esto es Entonces, grave. Como a mí me llegó la factura de una casa pequeña de 3,000 y pico de pesos, entonces le iba a llegar, tú supiste. Entonces, ya me respondiste el por qué no lo está utilizando. populismo. O sea, el populismo que llegó el 16 de agosto, lamentablemente llegó sin pie ni cabeza, porque no se están ejecutando un plan que tú puedas decir, yo voy a sacrificar, voy a dejar mi vehículo que tengo actualmente y voy a comprar un vehículo de eléctrico, porque así me va a reducir en combustible, pero al final te va a matar la factura eléctrica. No, porque tú vas a ahorrar. Ahora, tú tienes que tener la previsión de cómo tú vas a suplir esa energía, porque si no se va a crear un déficit. Miren, para que tengan una idea, aquí hay muchos vehículos que consumen gas, Sí. LP fundamentalmente. Y el gas natural también. Un vehículo del Concho en un día
consume lo que una familia en un mes. En electricidad va a ser lo mismo. Un vehículo que se usa en el transporte público va a consumir más que la electricidad que consume un hogar. Imagínense el incremento que va a haber en la demanda de energía y cómo se va a suplir esa energía. Pero no es solo desde el punto de vista de que hagan plantas, es el reforzamiento de la línea de distribución, que con el trabajo tan pésimo que están haciendo las sedes aquí, yo no veo cómo eso se va a resolver. Bueno. Aquí van a haber apagones por doquier técnicos. Ya no va a ser financiero. A mí no me hable mucho de las EDES, por favor. A mí no me toque el tema de las EDES. No hable de apagones porque hemos retornado a los benditos apagones. Pero aquí el gobierno hay demanda y no hay cómo suplirla, ni hay cómo transportar. Es como está pasando con las energías renovables. Aquí se han dado concesiones por todas partes. ¿Y de a dónde se va a evacuar esa energía? No hay línea de transmisión para eso. Pero están parados todos los proyectos. Pero Hidroeléctrica dice que República Dominicana tiene mucha energía, entonces yo no entiendo dónde queda. Hay energía y hay dadas muchísimas concesiones, pero no hay cómo transportar la energía porque no hay líneas, no se previó. No hay líneas de transmisión ni líneas de distribución, así mismo es. Mira, lamentablemente. Ya que entramos al tema de los apagones, vamos a ver qué logros, para cerrar ya el tema, qué logros el gobierno pasado en materia de medio ambiente. Vamos a meter electricidad ahora entonces. ¿Recuerdan ustedes cuáles logros el gobierno de nuestro gobierno, el gobierno del presidente Danilo Medina, y cuáles son las recomendaciones que ustedes le hacen al gobierno del PRM en materia de medio ambiente? Recordar que el medio ambiente nos afecta a todos, políticos y no políticos. Yo te voy a decir un logro, que no se iba a la luz en los últimos años. Eso lo dice todo. Óyeme, la gente siente por ahí. Y lo de la factura ni se diga, del costo de la factura eléctrica. Entonces tú estás pagando más caro y teniendo menos energía. ¿Y qué significa eso? Más inversión en las plantas, en el combustible que usan las plantas. Es decir, se multiplica el gasto tanto en la factura como en la previsión que hay que tener para tener una energía de reserva. Y volvieron a usarse los inversores. Ya los inversores no estaban usando, estaban mandándolo para Venezuela. Ahora se ha incrementado otra vez la demanda aquí de baterías y inversores. Yo regalé el mío, voy a tener que buscarlo. ¿No? Mira, todo el mundo se deshizo. En materia de medio ambiente y recursos naturales, lamentablemente, las acciones que toman los gobiernos, las políticas públicas que se trazan, no se ven de manera inmediata. Siempre se ven a futuro. Es como cuando tú siembras hoy para cosechar a futuro. Cuando tú haces plantaciones de árboles, reforestas las cuencas hidrográficas, claro, que tanto se ha hablado, tú no lo vas a ver el impacto en 3, 6 meses, un año. No. Tú lo vas a ver a futuro. Pero cuando tú, luego de nuestras políticas públicas que llevaba el Partido de la Liberación Dominicana, empiezas a descontinuar prácticas, se empiezan a señalar, como lo mencionamos en los índices, pero el real daño y los efectos se van a empezar a ver en 3, 4, 5, 10 años, porque así es que funciona el medio ambiente. El medio ambiente y los recursos naturales esa cobertura de materiales que tú sacas hoy de un río, de Nizao, tú lo ves que sacan camiones y camiones, tú no ves un efecto, tú ves el efecto cuando vienen las grandes crecidas y los ríos se desbordan. Entonces ahí que se empiezan a ver los efectos en el tema del cambio climático. Pero volvemos a lo mismo, es falta de planificación, falta de previsión. Eso es lo que está pasando. Estamos trabajando de manera improvisada. Pero es que un gobierno que ni siquiera las medidas en materia de medio ambiente que estaban establecidas en su plan de gobierno ha podido implementarlas. Exactamente. Entonces ni lo que poco que ellos planificaron tampoco han podido ejecutar. Para señalar algunas de las cosas que ellos mencionaron que iban a hacer y no han hecho, tenemos el proyecto de agua, de la ley de agua, que es tan importante para la protección de este recurso. El de agua y saneamiento. El de agua potable y saneamiento. Sí, también. El proyecto que también fue una promesa del gobierno de que se iba a cumplir, se iba a propiciar, no se ha logrado, el de ordenamiento territorial, que es también vital. La ley de educación ambiental, la de ordenamiento de territorio, la 94-20, que fue la ley de educación ambiental, que se promulgó en nuestro gobierno. Sin embargo, a 2 años esta ley no se ha implementado, tan importante que es para empezar a enseñar
a nuestros niños desde la educación inicial la importancia que es la protección de los recursos Claro, porque naturales. lo que tú no conoces no lo proteges. Así es. Y un sinnúmero, también se habló de que se iban a sacar $10 millones anualmente para dedicarlo a la foresta. Eso también no se ha visto. Son un número de acciones y tenemos que hacer otros programas más para empezar a delimitar todas las acciones que este gobierno se ha comprometido y no ha logrado. Bueno, hay que decirle a los muchachos que nos inviten nuevamente aquí, los muchachos de la Secretaría de Comunicaciones del partido. Muy interesante hablar de medio ambiente, un poquito, y podríamos decir de manera superficial, con la Secretaría de Asuntos de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hoy ya cerramos aquí, pero ya saben, los productores de nuestro canal de YouTube deben de volver a invitarnos para poder seguir hablando de este problema que tiene la República Dominicana. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Solamente un mensaje final, y es algo muy importante que está sucediendo en la República Dominicana en lo que es la sierra, en Sajoma. Hemos visto en los últimos meses cómo la ciudadanía se ha empezado a empoderar sobre el cuidado de sus recursos naturales en todo lo que es la sierra. Hemos visto protestas en Jucalito, hemos visto que se han detenido camiones para prohibir el paso de varas, de estas varas que tumban, de la comunidad de Jánico, la comunidad de Sajoma, Matagrande, entre otros. Ese tipo de acciones, amigo, usted que nos está viendo por esta vía, son las que nosotros como ciudadanos debemos empezar a fomentar. A medida que nosotros nos empoderamos y empezamos a tomar acciones, como mencionó el compañero Valentín, que recientemente lanzó un libro sobre las manifestaciones sociales, el empoderamiento social es lo que nos va a provocar a llevar a todos a tener un medio ambiente preservado y cuidado. Estas son las medidas que necesitamos. Hay que hacer valer el respeto al medio ambiente por el método ciudadano. Así es. Esas son las medidas que necesitamos que cada uno de nosotros aportemos un poquito más a nuestro medio ambiente. Esta fue una entrega de Paneles y nos vemos en la próxima.